tiene que haber también tenido experiencias de cómo llevar la gestión o dentro de su propia empresa o dentro de otra empresa. Y hay un tercer punto fundamental que tiene que ver con el acompañamiento que el fundador pueda llegar a hacer en este proceso de crecimiento, de madurez, de entrenamiento hacia el sucesor, porque eso le va a permitir que en ese trayecto ese sucesor se equivoque y vaya aprendiendo. El punto es que, por eso el acompañamiento del fundador es muy importante, esos errores no sean tan caros y sean tan grandes para la empresa, ¿verdad? Vos mencionabas, siempre es difícil el tema de elegir el sucesor y que por lo general se va esquivando. Dijiste un punto particular, algo que me llamó la atención, que es que no siempre tiene que ser de sangre. Exactamente. Bien, ahora vamos a ampliar eso, pero me imagino que al fundador, cuando le es tan difícil, sobre todo si tiene varios hijos, elegir quién sigue, mucho más decidir si es alguien de afuera de la familia. Entonces vamos por la fácil, digamos, ¿no? Sangre, tengo varios hijos, bueno, el primero. Le tocó al primero, porque bueno, sí, pero él es así. Suele pasar, o el varón. Claro, exactamente, eso te iba a decir. Eso está pasando cada vez menos, pero sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para elegir a alguien? ¿Se puede alguien que no sea de sangre, un sucesor de sangre? ¿Se puede teniendo varios hijos? En realidad es un temita que yo lo tenía preparado para el miércoles que viene. De todas maneras vamos a hacer esta introducción. Sí se puede, pero tiene que estar mucho más legitimado por la familia dueña, porque he tenido conocimiento, experiencia, conversaciones con personas que han trabajado en lugares de mucha decisión, que son empresas familiares, pero ¿qué pasa? Cuando esa persona tomaba una decisión que no le convenía a alguno de los hermanos, ese hermano lo puenteaba a iba directamente a hablar con su papá. ¿No? Y ahí entra el conflicto, porque hay una tríada, conversaciones solapadas, donde, bueno, el fundador, para hacerle caso al hijo o no estar mal con el hijo, ningunea de alguna manera o desplaza la decisión profesional que ha tomado esta otra persona. Es un tema muy delicado y es mucho más difícil. Y es el menos habitual también. Es el menos habitual, porque la familia, así como la propiedad quiere tener el 100%, el control y la gestión de la empresa también la quiere tener dentro del 100% dentro de la familia, ¿no? Además, también cuesta menos discutirle a alguien que es fuera de la empresa, porque no voy a tener tanto conflicto familiar. Totalmente. Esto, llevándolo a lo que vos decías, debe estar legitimado, y así sea uno de los hijos del fundador, debe estar legitimado por los otros. ¿Qué pasa cuando no es así, por más que sea un hijo del fundador el que es el sucesor? Y está buena la pregunta, porque ahí tiene que ver con una planificación de ese proceso de sucesión, donde esa persona tiene que, sea familiar o no sea familiar, tiene que comenzar a instalarse dentro del resto de la familia, además del fundador mismo, por supuesto, pero también delante de los clientes, delante de los proveedores, porque recordemos que lo que le está dando no es solamente una autoridad, es decir, un puesto, sino que ese sucesor tiene que mostrar que tiene las capacidades y los conocimientos para poder estar en ese lugar. En el protocolo también se coloca una pregunta clave para mí, que es cómo lo vamos a medir al sucesor en un determinado tiempo. Ese tiempo generalmente son los 100 días, los famosos 100 días que por ahí uno analiza a nivel gubernamental, sea municipal, provincial, nacional, cómo fueron los primeros 100 días de este gobierno. Bueno, en la empresa familiar pasa exactamente lo mismo, cómo fueron los primeros 100 días del sucesor, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los indicadores claves para medir la efectividad que tiene esa persona en ese lugar? ¿Qué pasa si no anda? ¿No? ¿Qué pasa? Exactamente. Bueno, esas preguntas no tienen que surgir ni responderse imposible en el momento que ocurren. Esas cosas hay que planificarlas antes, ¿no? ¿Y se puede cambiar de un sucesor a otro? Sí, incluso a veces pasa con el fallecimiento, ¿no? Por eso es tan importante siempre
Porque cuando hay una sucesión, generalmente, es casi siempre, excepto que el fundador tenga un solo hijo, una sola hija, siempre es un equipo de hermanos. Entonces, es importante la preparación del liderazgo en el equipo de hermanos. Porque sabemos que si un hermano le pasa algo por cualquier motivo, un accidente, una enfermedad, o directamente no funciona, bueno, hay alguien que lo va a reemplazar, pero que está todo conversado y está todo consensuado. Ese es el trabajo del protocolo familiar, que esas cosas queden claras y todos queden convencidos y consensuados de que si esto ocurre, vamos a hacer esto y no va a haber ningún problema. También pasa con los hermanos, el conflicto viene entre ellos de no querer conversar este punto, ¿no? ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, estoy trabajando en una empresa donde, bueno, se charló este tema y los hermanos dijeron, mirá, acá estamos ya definido qué área tiene cada uno, ¿sí? Acá cuando mi papá ya no esté, no va a haber problemas. Y sí va a haber problemas, claro. ¿sí? O sea, es también tirar la pelota para afuera. Y el fundador que estaba escuchando esta conversación, y bueno, dijo, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces ese es el problema. La gran trampa de la empresa familiar es confundir que voy a ser dueño con las capacidades que voy a tener para liderar la empresa. Qué buena frase y qué buena manera de terminar, aunque me quedo con preguntas anotadas para la semana que viene. Gracias, Efe. Por favor, a vos, Dani. Seferino Saín, magíster en empresas familiares, quien es consultor y nos hablaba sobre la sucesión, cómo elegir el sucesor en una empresa familiar.